y no las creían. Qué tremenda frase cuando se refiere a una verdad, algo maravilloso. Jesucristo resucitó. Y los discípulos, cuando se enteraron, cuando lo escucharon la noticia, no lo creían. Lucas 24:1 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron la vista a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de las palabras, y volviendo del sepulcro, volvieron y dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Juan capítulo 20 dice que Pedro y Juan corrieron para comprobar la noticia que las Marías les estaban dando. Llegó primero Juan, como más joven, corriendo fueron. Llegó y vio desde afuera de la tumba la puerta abierta, y vieron los lienzos, el sudario, pero no entró. Después llegó Pedro, y él vio, pero sí entró. Entonces le enseñó a Juan los lienzos y el sudario, y dice Juan, y los dos creyeron. Lo que había pasado antes, el versículo 9 nos dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Bueno, para aceptar algo, primeramente tenemos que entenderlo. Ya después nos alegramos o nos entristecemos de eso que hemos entendido y creído. Es decir, que debemos comprender y aceptar las cosas para que sean parte de nosotros, para que las asimilemos. A veces el corazón se niega a aceptar lo que nuestros sentidos nos dicen. En otras ocasiones nos parece increíble de aceptar lo que hemos vivido. Bueno, los discípulos habían entendido con la mente lo que Jesús les dijo, en parte, pero no lo habían terminado de aceptar en su corazón, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Primeramente no entendían por qué tiene que padecer. Pedro le dijo en una ocasión: Maestro, que no te acontezca eso de ninguna manera. Y bueno, primeramente no entendían que fuera necesario que padeciese. Una vez que ya padeció, estaban consternados de manera que ni siquiera recordaban que Jesús les dijo que eso era necesario y que también iba a resucitar de los muertos. De manera que cuando esa maravillosa noticia, primeramente las mujeres la recibieron y la comunicaron a los varones, estos no lo creían. Juan 12:37 nos dice acerca de los judíos en general. Pero a pesar de que Jesús había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí ya no referente solo a la resurrección, sino al ministerio del Señor Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? De los gobernantes dice el párrafo 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los gobernantes de que habla aquí eran los ancianos de los judíos, eran ancianos gobernantes. Ellos tenían
gobierno sobre el pueblo. Algunos de ellos creyeron a Jesús en su mente, pero no lo confesaban con su boca, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Los encargados y rabinos de la sinagoga tenían autoridad en ese sentido aún sobre los ancianos gobernantes. Bueno, concluyamos diciendo que a veces no creemos por varias razones. Porque no lo comprendemos, porque no lo aceptamos en el corazón. Por conveniencia, porque vamos a ser mal vistos si testificamos lo que hemos creído. Porque no nos conviene, para que no nos vean mal otras personas. También porque si lo aceptamos, entonces tendríamos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida. Porque preferimos a veces creer solo aquello que podemos controlar, de lo que podemos tener dominio. O sea, no queremos perder la seguridad del control de todas las cosas. Bueno, entonces creer es entender, aceptar y obedecer, que puede incluir confesarlo con nuestra boca. La palabra de Dios tiene mandamientos que tenemos que entender, recibir y cumplir. Y también tiene muchas promesas que tenemos que entender, recibir en el corazón y esperarlas, alegrarnos en esas promesas. Bueno, no podemos tener fe y no creer en lo que hoy celebramos, la resurrección. Hay personas que están dispuestas a creer todo lo que Jesús dijo e hizo, pero resucitar les cuesta trabajo. Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, 17, y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, aún estáis bajo vuestros pecados. Les está diciendo a los corintios de que es imposible que no crean si se llaman cristianos. Si somos cristianos tenemos que creer que Cristo murió de la manera que lo hizo, que los evangelios nos lo narran, y que resucitó al tercer día. La resurrección es base de la fe cristiana. Bueno, creo que ahora, pues prácticamente todos creemos, los cristianos, en la resurrección de Jesús. Pero hay cosas que nos cuesta trabajo creer. Por ejemplo, que tengamos que perdonar a las personas, que tengamos que sufrir, que tengamos que vivir situaciones en las que no podemos hacer nada y que nos gustaría que fueran diferentes, que tengamos que esperar, a veces no sabemos cuánto tiempo, a que las cosas cambien. Y bueno, cada quien tiene cosas difíciles de vivir o aceptar del todo, y difícil de compaginar con la fe, con el gozo. Por ejemplo, Pablo habla a los filipenses que nos regocijemos en el Señor siempre. Y nos dice, otra vez os digo, regocijaos. Y esto no lo dice estando en la playa, estando de vacaciones. Muchos están de vacaciones en estos días, ¿verdad?, de Semana Santa. No estaba Pablo en esta situación, estaba en la cárcel, pero nos insta a que nos regocijemos en el Señor siempre. Bueno, ¿qué logró Jesús con su muerte? A los discípulos les costó trabajo aceptar la muerte de Jesús, pero por su muerte Jesús derrota al pecado. Jesús fue tentado desde el principio de su ministerio. Dice el Evangelio de Lucas referente a esto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que después volvió al acecho y al presionar, al atacar, al tentar, de muchas maneras. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Estas influyen en las personas. Por eso vemos a los fariseos y a los judíos presionando a Jesús, tentándole también, criticándole, buscando un defecto, cuestionándole con incredulidad, señalándole lo que ellos creían de acuerdo a sus tradiciones que era incorrecto. Pero Jesús siempre venció, tuvo paciencia para sobrellevar todo ello. Hay veces que les habló duramente, pero nunca con ofensa, nunca con odio. Llegó en una ocasión a
echarlos con un látigo del templo a los vendedores. Pero dice la palabra de Dios que se cumplió la profecía: el celo de tu casa me consume. ¿Cómo iba a santificar el templo? Mostrando que debemos demostrar celo por las cosas de Dios, en este caso por la casa de Dios. Bueno, Jesús venció, y es cuando muere Jesús cuando se puede, como decimos, cantar victoria. Usamos esta frase para decir antes de tiempo: no cantes victoria antes de tiempo. No se trata de decir Jesús vive sin pecado. Se trata de decir Jesús vivió y murió sin pecado. Es decir, la victoria sobre el pecar es cuando Jesús muere, antes no. Qué triste sería decir Jesús vivió 33 años y medio, 30, 32, 33 años, nunca había pecado, hasta este momento que lo hicieron enojar. Pero nada más un pecado cometió. No se puede decir esto de Jesús. Él venció al pecado, venció toda tentación, toda situación adversa. Y la victoria se declara cuando Jesús muere. ¿Qué dijo Jesús cuando todo hubo acabado? Dice: consumado es. Consumada su obra. Él en varias ocasiones dijo: aún no he acabado mi obra. Su obra la termina ¿cuándo? Muriendo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Resucitó después, porque la muerte no podía retenerlo, porque era sin pecado. La carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó por medio de la muerte. Bueno, la carta a los Hebreos dice y explica muy claramente lo que hemos estado diciendo. Por eso Jesús, cuando murió, dijo que era consumado todo. El sacrificio de Jesús en la cruz es como el de un cordero, como el de esos corderos que los judíos celebraban en la Pascua, sacrificaban en la Pascua, para perdón de sus pecados. El cordero debiera ser sin pecado, macho, de 1 año, sin defecto de ninguna especie, y era apartado desde el día 12 de Nisan y apartado hasta el día 14, para entrar el día 15 era sacrificado. Tenía que pasar el escrutinio de los sacerdotes, ver que todo estuviera bien. Bueno, el sumo sacerdote en aquel año dijo: conviene que uno muera para que no todos muramos. Dice la Biblia que porque era el sumo sacerdote profetizó, es decir, dio el visto bueno a que Jesús muriera. Pilato, sin saberlo, le dijo al pueblo: he ahí al hombre, ustedes lo piden, ahí está, es el que querían. El pueblo dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Es de una manera, podemos decir, que el escrutinio del pueblo dijo: este hombre necesita morir. Bueno, ellos no lo sabían, pero necesitaba morir para el perdón de nuestros pecados. Al morir con vida santa y perfecta, cumplió lo que era el tipo del sacrificio pascual. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás tenía el imperio de la muerte. Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo es llamada vicaria, sustitutoria. Y al morir sin pecado, venció al pecado. Y como el pecado no se enseñoreó de él, la muerte tampoco podía. Por eso Jesús resucitó de los muertos. Colosenses 2:15 dice así, refiriéndose a este tema: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya dijimos lo que logró Jesús con su muerte. ¿Qué logró con su resurrección? Lo cual celebramos en este día. Bueno, porque la muerte y la resurrección van juntas. Si hablamos de resurrección es porque hablamos antes de muerte. Y si hablamos de muerte, refiriéndonos a Jesús, hablamos de algo temporal, de algo que se aplica solamente a este cuerpo humano. Aunque murió, el corazón dejó de latir,
pero no se corrompió en la carne, y en espíritu bajó a las partes más bajas del abismo para predicar a los espíritus encarcelados. Eso fue el ministerio de Jesús. Ahora, por su resurrección, derrota a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, tu victoria, dice la palabra de Dios. Jesucristo, el justo, murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo maravilloso para nosotros es que la justicia de Cristo se nos aplica a nosotros. Romanos capítulo 6 dice de la siguiente manera, desde el párrafo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Debemos decir que bautizados quiere decir sumergidos. Eso quiere decir bautizado, sumergido. Pablo usa la figura de sepultado también. Por eso los bautismos, los cristianos lo hacemos sumergiendo a la persona totalmente en el agua, para simular una sepultura, un sepultarlos. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moremos con Cristo, creemos que también resucitaremos, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, tú y yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Romanos 6:13 dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, hemos muerto con Cristo, muerto a la vida pasada. La Biblia habla del viejo hombre. Hacer las cosas que Cristo hizo, hacemos las cosas que Cristo hizo para resucitar como Él lo hizo. Es decir, Cristo murió y fue sepultado. Nosotros, al bautizarnos, testificamos que hemos muerto a la vida anterior. Estamos en Cristo, bautizados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, dice así. Este es el símbolo del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andamos en una vida nueva. Es decir, cuando nos convertimos a Cristo, la vida cambia. El párrafo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, murió porque era pecador. Bueno, entonces si ya pagó la condena de su pecado, entonces ahora ya ha sido justificado. Esa es la enseñanza de la Biblia. Si ya morimos, entonces ya pagamos. Ya no se nos tacha de injustos. Ahora somos justificados. Pero no simplemente morimos, sino que morimos con Cristo. Y con Cristo fuimos sepultados en el bautismo. Todo es simbolismo espiritual. Luego hemos resucitado con Él, entonces tenemos una vida nueva. Bueno, para terminar, leo el párrafo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que celebramos los cristianos en resurrección, una vida nueva. Jesucristo resucitó y ya no anduvo predicando. Él ascendió al cielo. Ahora sus discípulos fueron los que predican el Evangelio. El Evangelio que, entre otras cosas, anuncia que el que ascendió al cielo resucitado va a descender de nuevo a la tierra para llevarnos con Él a la eternidad. Mientras,
Y desde que aceptamos el mensaje del Evangelio, vivimos en una vida que es diferente a la que antes vivimos cuando no conocíamos a Jesucristo. Yo te invito para que conozcas más de Jesucristo leyendo los Evangelios. Ellos nos dan testimonio de su vida desde su nacimiento. Y bueno, desde que fue profetizado su nacimiento, su vida, su sufrimiento y su resurrección. Y el propósito que tiene todo ello para nosotros es Dios haciéndose cercano a nosotros para ofrecernos una nueva vida. Eso es resurrección, que sea una experiencia vívida para ti. Dios te bendiga. Te invitamos a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, Facebook y YouTube, y nuestra página www.extensionministeriosfiladelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.